Nosotros ya vimos el video más o menos y entendemos un poco de la historia de la ciudad de Cesarea Marítima. Esta ciudad, que hoy día lo que se ve por aquí son ruinas. Una de las ruinas se datan de la época del rey Herodes, otra también del segundo siglo después de Cristo y otra también de los tiempos bizantinos, significa como siglo V y VI después de Cristo. Y había también, o hay, unas ruinas que datan de otra época que se llama la época de los cruzados. Y llegaron aquí en el siglo XII para liberar esta tierra de las manos de los musulmanes. Primero sabemos cuando ya Herodes fue nombrado como rey de esta tierra, él hizo muchas obras en esta tierra, especialmente mandó a fundar una ciudad que se llama Cesarea Marítima y dedicada a su emperador que era César Augustus. Vino hasta la costa del mar Mediterráneo, eligió este sitio justo donde estamos ahora mismo para fundar la ciudad de Nueva. Y nosotros cuando hablamos de una ciudad romana también tenemos que pensar que la ciudad estaba o fue organizada según un plano romano, o sea, ya la ciudad tenía también la red o redes de caminos. Por ejemplo, camino que se llamaba el Cardo, que cruzaba la ciudad del norte al sur. Había otro camino que se llamaba Dicomano, que cruzaba la ciudad del este al oeste. Había un centro donde estaban los teatros, anfiteatros, hipódromos también para el espectáculo. Y había también, Herodes mandó a fundar un puerto. Imagínense por aquí en el mar Mediterráneo había un puerto, que este puerto hizo de la ciudad de Cesarea Marítima una de las ciudades grandes y ricas y floreció mucho mientras tenía un puerto importante en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y además en la época bizantina. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos los barcos que llegaron desde Roma a esta tierra, al Medio Oriente o a esta tierra, tenían que embarcar por aquí o desembarcar por aquí en la ciudad de Cesarea Marítima. Imagínense también, había un centro comercial por aquí, mucha gente que vendieron cosas, compraron cosas. Entonces la ciudad floreció mucho en la época de los romanos y además de los bizantinos. Por eso era la segunda ciudad importante después de la ciudad de Jerusalén. Así que cuando hablamos primer siglo, la primera ciudad era importante Jerusalén, la segunda ciudad era Cesarea Marítima. Pero ¿qué pasó después? Nosotros sabemos que en el año 70 ya la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos. Entonces esta ciudad llegó a ser la primera ciudad importante en aquel tiempo. Bien, y nosotros sabemos que también después se convirtió como la ciudad donde vivían los gobernadores de Judea. O sea, en la época de Jesús había también gobernadores. Y nosotros ya sabemos, uno de los gobernadores era Poncio Pilato, quien condenó a Jesús a muerte. Su ciudad era la ciudad de Cesarea Marítima. Él tenía su palacio por aquí. Sí, es verdad que condenó a Jesús en Jerusalén, pero él vivía donde en esta ciudad. Y para nosotros sabemos primero que después de la época romana empezó la época bizantina. En los tiempos bizantinos por aquí, en vez de ver los templos, había por aquí iglesias. Se sabe también que tenía obispos, se sabe también que había una biblioteca donde enseñaron la religión también cristiana en esta ciudad. Entonces era una ciudad muy importante también durante época bizantina. ¿Qué pasó después de los tiempos bizantinos? Empieza una época, se llama la época de los árabes, que mucho más empezó en el siglo VII después de Cristo. En aquel tiempo llegaron los árabes y destruyeron toda esta ciudad. Hasta los tiempos cruzados, hasta el siglo XI después de Cristo y XII también, cuando llegan aquí los cruzados para liberar la tierra, y de hecho ellos mandan de nuevo a reconstruir la ciudad de Cesarea Marítima, pero era pequeña, no era como la ciudad en la época romana, y quedó solamente la parte más allá atrás, mucho más al fondo. Y siguió así hasta la época del siglo XIII, hasta los mamelucos que llegaron desde Egipto. Yo sé que ahora mismo estoy hablando sobre unas naciones que a veces también es difícil entender quién eran los mamelucos, pero solamente recordar los nombres que llegaron desde Egipto para también destruir mucho más o para echar fuera a los cruzados. Otra vez, los cruzados eran
naciones que llegaron desde Europa hoy en día, desde Roma, de Inglaterra, desde Francia, Alemania, para liberar esta tierra. ¿Bien? ¿Ellos son Así. los mamelucos? Ahora, los mamelucos llegaron desde Egipto, que eran musulmanes. Siglo XIII, otra vez Cesarea Marítima ya fue destruida en el siglo XIII. Para nosotros como cristianos también es un lugar importante, primero por el lugar arqueológico, pero además también por San Pedro. San Pedro y San Pablo estuvieron por aquí. San Pablo, cuando se fue a Roma para ser juzgado por el emperador, también salió en marcha a Roma justo desde el puerto de Cesarea Marítima. San Pedro también bautizó al primer gentil, que era Cornelio, en la ciudad de Cesarea Marítima por aquí, cuando vino de un pueblo se llama Jope para bautizar a este gentil, a este pagano. Así que ¿dónde pasó? Justo por aquí en la ciudad de Cesarea. Nosotros ahora mismo yo elegía por aquí porque hay sombra, pero vamos a leer un texto que habla exactamente cómo Pedro vino a Cesarea Marítima y cómo bautizó al primer gentil, que era Cornelio. Bien, Cornelio, por aquí, en un lugar por aquí en la ciudad de Cesarea. Después de leerlo, podemos pasar y ver el teatro que tenemos frente de nosotros, un teatro renovado, pero un teatro es de la época, de la época romana. Todavía tenemos los arcos originales y antiguos también. Por aquí era una entrada importante para el teatro. Vamos a leer el texto y luego sí. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios. Como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión, hacia la hora nona del día, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto le dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y al venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en la casa de un tal Simón Curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza sobre la hora sexta para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces, e inmediatamente la cosa aquella fue llevada al cielo. Mientras estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, de pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó hacia ellos y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios,
reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunidos a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciendo: levántate, que también yo soy un hombre. Y conversando con él entró y encontró a muchos reunidos y les dijo: vosotros sabéis que le está prohibido a un judío juntarse con extranjero o entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado he venido sin protestar. Os pregunto pues, ¿por qué motivo me habéis enviado llamar? Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de nona en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a alguien a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé a algunos a tu casa y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, en presencia de Dios, estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Galilea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, y después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcance por su nombre el perdón de los pecados. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Palabra de Dios. Bien, pues aquí estamos en Cesarea Marítima, y otra cosa que quiero decir
Nosotros mencionamos también el nombre de Poncio Pilato, pues que nos hablan más de Poncio Pilato eran los 4 evangelios también. Nos dicen que quien condenó a Jesús era Poncio Pilato, pero no tenemos como también textos externos que mencionan también el nombre Poncio Pilato. Pero justo por aquí en Cesarea Marítima encontraron una piedra dentro del teatro. En la piedra estaba escrito o grabada una inscripción que menciona el nombre de Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea. O sea, también para nosotros es una evidencia muy importante que este gobernador existía y su ciudad era la ciudad de Cesarea Marítima. Nosotros después de ver el teatro por ahí vamos más a la costa, más para ver el lugar donde está el palacio, que hoy en día no existe, pero podemos ver una réplica, bien, o copia, no es original, pero igual como la encontraron justo por aquí con el nombre de Poncio Pilato. Bien, así que vamos a dar por aquí solamente a entrar al teatro para ver el teatro como era, 5 minutos y luego ya seguimos y más tarde tendremos o vamos a tener más tiempo libre. Pues pasemos por allá.